that we must, above all else, above the sympathy, above aid, what the people of Cuba need is revolutionaries in the United States. Our politicians are passing laws to allow for literal pogroms. So I ask you, which country is the one sponsoring terrorism? They can hear us. We need to let them know that more union presidents should be standing with the people of Cuba. Why is it that Cuba is the big enemy of the United States? It is because Cuba said that our land and our resources and our labor are for us, not for you. And so it must be our task every single day to fight to bring down the blockade. Hoy comenzamos de una manera diferente, justo con lo que fuera un video resumen de lo que sucedió en los Estados Unidos durante los días 24 y 25 de junio en la jornada Off the List. A 2 años de los acontecimientos del 11 de julio de 2021, queda claro que la guerra que se le hace a la revolución trasciende el cerco económico, comercial y financiero, materializándose también en un cerco mediático que sirve para justificar la genocida política mantenida por Estados Unidos durante más de 60 años. Muchos amigos crean iniciativas con el fin de generar grietas en esos grandes medios internacionales que pretenden borrar la verdad de Cuba. Sobre ello estaremos conversando en nuestro programa de hoy. Como siempre le digo, quédese con nosotros porque desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ya le damos la bienvenida y la invitación es a que comparta con nosotros esta nueva emisión. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático a Cuba. 15 años trabajando para informar acerca de la realidad de nuestro país, incidiendo especialmente en los aspectos que de una manera sistemática silencian, censuran o manipulan los grandes medios de comunicación internacionales. Y en nuestro programa de hoy tenemos el gusto de dialogar con su director, el periodista y gran amigo de la isla, José Manzaneda. Han pasado 2 años desde el 11 de julio, aquella jornada o aquellas horas en las que, una intensa guerra comunicacional desde el gobierno de Estados Unidos, las empresas contratistas de este gobierno y toda la red de activismo contrarrevolucionario monitoreado desde Miami, pues consiguieron que una parte pequeña, pero indudablemente significativa, si vemos el contexto histórico, ¿no?, o los antecedentes, consiguieron que una pequeña parte de la población cubana saliera a las calles en protesta contra el gobierno, indudablemente en unas condiciones en las que esta guerra comunicacional consiguió a través de las redes sociales que las sanciones, el bloqueo, incidiera de manera tal en las condiciones de vida de la gente, todo esto unido a la falta de ingresos por turismo durante casi 2 años, consiguieron que esta guerra comunicacional incidiera en el cerebro de las personas, en la opinión pública del país, para culpar no a los causantes de la situación, el gobierno de Estados Unidos y su política criminal de asfixia, sino a las autoridades cubanas. Ahí vimos cómo no solamente la opinión pública internacional es moldeada a través de los medios de comunicación y toda la estrategia de comunicación del gobierno de Estados Unidos moldeada en contra de Cuba y de la Revolución Cubana, sino también la propia opinión pública cubana puede ser afectada a través, de una estrategia de comunicación. Y el movimiento de solidaridad con Cuba, con muy pocos recursos, no tenemos, lo que hace falta, que es el vehículo, el canal, el altavoz. No somos una élite económica, no tenemos los recursos para crear los medios y, por lo tanto, tenemos que incidir en lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos crear nuestros propios medios. Es el caso de Cuba Información, pero hay muchas otras vías. A veces no son medios digitales, vamos a decir,
en su naturaleza de medios de comunicación, sino que pueden ser pues, plataformas de YouTube, pueden ser plataformas en Facebook, pueden ser foros, etcétera, etcétera. Pueden ser blogs, pueden ser boletines tradicionales, etcétera. Bueno, el movimiento de solidaridad con Cuba tiene que seguir generando sus propias herramientas, que tenemos que tratar de coordinarnos mejor y, sobre todo, bueno, pues valorar lo que hace cada colectivo, valorarlo y apoyarlo. Es decir, no porque un colectivo cree un medio de comunicación o una plataforma de comunicación, la que sea, vamos a pensar que no sirve para nada o que no va a llegar, sino yo creo que hay que ayudar a que haya más plataformas y que entre ellas nos coordinemos, ¿no? Bueno, pues tenemos que crear nuestros medios de comunicación y también tenemos el gran desafío de generar pequeñas grietas en los medios convencionales. Sabemos que es un muro con el que nos enfrentamos y con el que nos chocamos todos los días, que es el de la censura. Pero tenemos que seguir intentándolo una y otra vez. Tenemos ahí el ejemplo de hace no mucho, en Cuba, se dio el proceso democrático de aprobación del Código de las Familias, y sobre esta temática hubo también muchísima manipulación, no solamente dentro de Cuba, sino también en el conjunto, pues, en el mundo en general, en Europa, en América Latina. Los medios de comunicación dijeron muchas cosas y muchas mentiras sobre este código. Sin embargo, yo creo que ahí pudimos aprovechar la ocasión para no solamente acercar una realidad positiva de Cuba, de esas que censuran los medios de comunicación, y son los saltos o el salto adelante que da este país en materia de lucha contra la homofobia, por ejemplo, o por el respeto a la diversidad, a la libre orientación sexual y otros derechos que contiene este código, sino que también pudimos acercar los métodos de participación democrática que existen en el país, en un país que nos pintan como una dictadura, y también pudimos de alguna manera desmontar matrices de manipulación. Bueno, a 2 años de este 11J, por supuesto, sigue la efervescencia contra Cuba en todos los sentidos, pues porque las circunstancias económicas del país siguen siendo parecidas a las de hace 2 años, ya sin pandemia, pero en unas condiciones de desabastecimiento muy graves. Bueno, manifestar nuestra solidaridad y reiterar que desde medios como Cuba Información, pues seguiremos ofreciendo nuestro espacio no solamente a la gente solidaria que ya lleva muchos años peleando en favor de Cuba, sino a todas aquellas personas que con buena voluntad y al menos un poco de sentido común quieran denunciar esta guerra que se infringe a un pueblo para tratar de derrotar un proceso político y un gobierno. David Rodríguez es uno de esos amigos valiosos con lo que cuenta la Revolución Cubana y su pueblo. Muchas han sido las iniciativas solidarias impulsadas por David, quien se ha convertido en un interlocutor frecuente para el trabajo internacional de diversas instituciones de la sociedad civil cubana. Hoy compartimos con ustedes una entrevista que el propio David concediera al equipo de Siempre con Cuba. Nosotros en Valencia formamos parte de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Fue fundada en el año 87. Cuando en un momento en el Estado español se estaban creando diferentes asociaciones, Bartolomé de las Casas, y los compañeros que en su día decidieron constituir esta asociación en Valencia le quisieron poner el nombre de José Martí, por un claro vínculo con la figura de José Martí. El papá de José Martí, don Mariano Martí, era valenciano, y además hay lugares que recuerdan el paso de tanto de Mariano como de José Martí, ¿no? En la casa, en la calle Tapinería, donde pusimos una placa posteriormente, ¿no? Y así algún otro lugar. La solidaridad con Cuba en Valencia tiene un grupo de trabajo fuerte, comprometido, a lo largo de muchos años, ¿no? Fundamentalmente hemos ido acompañando a la Revolución Cubana
aprendiendo de la Revolución Cubana y haciendo nuestras tareas de defensa de la Revolución Cubana en el ámbito ideológico, en el ámbito de la comunicación. Hemos tenido programas de radio, hemos editado boletines informativos. En estos últimos tiempos estamos trabajando también en las redes sociales, trabajando con Cuba Información, colaborando estrechamente con ellos, pero también hemos tenido otras facetas como el apoyo cuando había que hacer envíos de donaciones materiales. Valencia fue un lugar importante, junto con otros del Estado, donde había una persona dedicada a esa labor, una persona por la parte de Cuba, y donde toda la solidaridad se volcaba, y nuestra asociación también, y permitió no solamente envío de donaciones, sino también estrechar lazos con numerosas organizaciones. También hemos impulsado recientemente una plataforma contra el bloqueo, donde están integradas sindicatos, partidos, asociaciones de solidaridad, asociaciones de vecinos y personas a título individual, que permite articular. Nosotros estamos modestamente orgullosos de ser la referencia en Valencia y ser un lugar de encuentro de las amigas y amigos de la Revolución Cubana. Y la Asociación José Martí ha permitido hacer ese punto de encuentro que, junto con estas tareas, otros objetivos, hemos ido realizando pues desde brigadas de solidaridad. Creo que son más ya de 300 las personas de Valencia que han venido con nosotros a conocer Cuba, bien en San Antonio de los Baños, cuando hacíamos brigadas con el Poder Popular, bien a través del ICAP, donde también hemos tenido siempre una estrechísima colaboración y una coordinación, pero también con otras contrapartes, como la Fundación Nicolás Guillén, con el municipio de Cárdenas, con el de Plaza de la Revolución en La Habana, en fin, hemos ido ofreciendo esa posibilidad de que conozcan Cuba y hagan un aporte voluntario. Por otro lado, también toda la tarea de sensibilización, con conferencias, talleres, mesas redondas, en fin, lo que la solidaridad con Cuba en el Estado español realiza, bueno, pues en Valencia tienen ahí a esta asociación hermana. Y bueno, hoy en día pues también estamos en un momento donde estamos dando oportunidad a nuevas personas, jóvenes, activistas de otros movimientos como el feminista, el ecologista, con la idea también de insertar la Agenda Cuba en toda la sociedad posible, ¿no? Y también incluso con las instituciones valencianas, que estamos valorando que se están dando pasos que van fortaleciendo los vínculos institucionales, tanto con las Cortes Valencianas como con algunos municipios. Se han producido declaraciones como una PNL, una proposición no de ley, que denunciaba el bloqueo y ponía la figura de José Martí como una figura cumbre y de enlace entre los pueblos cubano y valenciano, ¿no? Y así con otro tipo de iniciativas, como una próxima cátedra José Martí, que seguramente podremos ver materializada en breve. Yo creo que hay que valorar el conjunto, ¿no? Uno, cuando defiende a Cuba, evidentemente se expone a ataques, a críticas, a incluso procesos judiciales, pero el saldo es muy positivo. Consideramos que es parte de nuestra labor solidaria y que son arañazos que nos hacen más fuertes seguir caminando. Yo creo que Cuba también es un ejemplo de cómo convertir ese tipo de reveses, de ataques, y convertirlos en victorias, ¿no? De darle la vuelta y convertirlas en victorias. Y modestamente nos hace más fuerte y seguimos para adelante, ¿no? Y hay que valorar también el hilo rojo de la historia, donde de verdad ha habido gente que se ha jugado la vida por defender unas ideas, un proyecto, ¿no? Y lo nuestro es, en este nuevo escenario, ¿no?, tan tóxico como pueden ser las redes sociales, pero por otro lado, como digo, el balance es muy positivo, la suma total es muy positiva, siempre conectamos con nueva gente, con más gente, y la mentira acaba rápido, ¿no? Y la verdad es revolucionaria, que al final el tiempo también ayuda a que cada uno acaba en su sitio, ¿no? Evidentemente, cuando los ataques vienen de la derecha, la extrema derecha, nos reafirmamos más todavía, ¿no? Y luego la gente que utiliza otras caretas y luego nos quiere atacar, también acaban, como decimos, en el basurero de la historia. Yo creo que la verdad nos acompaña y son parte del oficio, como decimos, ¿no? Y no nos afecta, en todo lo contrario, nos reafirma en el camino. ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees?
Muchos han sido los amigos de Cuba que desde sus trincheras han creado iniciativas que permitan dar a conocer la realidad que vive el pueblo de la isla, intentando así desmentir las grandes campañas de desinformación que se gestan contra nuestro país. Y hoy compartimos con ustedes el testimonio de algunos de estos amigos. Desde nuestro espacio de canal de solidarios europeos y cubanos residentes en este continente, nos propusimos desde el primer día mostrar que Cuba no estaba sola y que cuenta con el apoyo y la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Consideramos que con 3 años de trabajo hemos dado pruebas fehacientes de ello. En 2021 tuvimos la oportunidad de organizar la primera caravana con carácter mundial contra el bloqueo a la isla. Una caravana que recorrió las calles de 93 países en 4 continentes. Tuvimos la oportunidad de ver un mar de pueblo que inundaba las calles de La Habana, exigiendo el fin del bloqueo contra Cuba. En el año 2022 convocamos lo que llamamos nosotros maratón mediático, que convocando a los medios de comunicación del mundo a sumarse a denunciar el bloqueo en una jornada de 24 horas. Más de 300 medios de numerosos países del mundo atendieron nuestra llamada, algunos de ellos de gran influencia comunicacional, como fueron el medio ruso Sputnik o el iraní Hispan TV, cuyas ediciones abarcan en su conjunto a más de 150 millones de lectores y espectadores y son emitidos en varios idiomas y en numerosos países. También contamos con la televisión y varias emisoras de radio venezolanas, así como con la televisión y emisoras radiales cubanas. Posteriormente, después de ese maratón, las organizaciones panafricanistas solicitaron a nuestro canal realizar un maratón mediático contra el colonialismo en el continente africano, a lo cual accedimos gustosamente. Actualmente, y a través del tsunami mundial contra el bloqueo a Cuba y contra el imperialismo, hemos abierto las redes para dar la palabra a todas las organizaciones políticas, sindicales u organizaciones de solidaridad que combaten el criminal bloqueo contra Cuba. Este tsunami, y estamos en condiciones de asegurarlo hoy en día, recorrerá los 5 continentes. Este tsunami está realizado gracias a los solidarios con la Revolución Cubana. Sin solidaridad no sería posible este tipo de acciones de carácter mundial. El Comité de Solidaridad con Cuba, desde que se fundó con el objetivo de romper el bloqueo informativo. Y desde años tan temprano como en 1992 decidimos hacer campañas públicas, impresas, ir a los medios de comunicación a explicarle a la gente lo que pasaba en Cuba con relación al bloqueo. Ya en estos años que hemos madurado bastante y hemos cosechado bastante fruto de ese trabajo, nosotros tenemos ahora mismo una revista digital de Somos Caribe. Además, participamos en un programa semanal en el Canal Caribe aquí en Cuba y tratamos por todos los medios posibles de divulgar el tema relacionado al bloqueo, porque para nosotros Estados Unidos no va a querer quitar el bloqueo, pero sí nosotros lo podemos derrotar. Y la forma de derrotarlo es informándonos, organizándonos y retándolo. Nuestro canal, compuesto por miembros de una larga trayectoria en la solidaridad y por cubanos que desde fuera de Cuba aman y defienden su patria, pone todos sus recursos al servicio de Cuba, al servicio de la Revolución Cubana. Abre su canal como un instrumento más de la solidaridad en su actuar día a día. Es a la vez un medio para la defensa de los países hermanos que son víctimas, al igual que Cuba, de las agresiones del imperio. Europa por Cuba es de la solidaridad y para la solidaridad con la Revolución Cubana. Y ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero no sin antes sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube Siempre con Cuba. Visite nuestro sitio web siempreconcuba.org y siga nuestras páginas en Facebook y Twitter para una mejor interacción. Por lo pronto le digo que yo les espero aquí como cada 17 para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo. Me piden que madure, pero nadie especifica en qué. La verdad es que yo quisiera
me meto en ningún círculo vicioso sin ganancias de canciones bien cuadradas. Que el Pentágono de forma involuntaria en las propias narices me lo puso. Cuando huelen reservas de recursos gritan intervención humanitaria. Ha cegado a la sustancia el brillo, la apariencia suele ser más importante. Lo platónico, lunas menguantes, coqueteando con un plátano amarillo. Sabrán de ti más que tú mismo, ya serás gente indefensa. Descartes desde su abismo, verá que existes pero no piensas. Es que me pide que madure, pero nadie especifique el qué. La verdad es que yo quisiera, pues me siguen destacando las caritas negativas del show. Que madure, pero nadie especifique el qué. Me enamoren las conductas, un canalla con el alma de cruz roja. Me enamoran las conductas, un canalla con el alma de cruz roja. La mujer que más ama en menos segundos, de indefensa candidez de cuna agraria, hasta que la supe experta y temeraria, con el dedo investigando mi inframundo. Sal de ahí, caperucita depravada, que Voltaire ya lo dijo en su momento. Las palabras cuando están mal colocadas estropean al más bello sentimiento. Siempre hay uno que ama más, así es la vida. Digo nuevo del orgasmo y el bolero. Amarse con idénticas medidas, sumatoria de dos fuerzas que hacen cero. Mi corazón sin que se dañe, me encargué a todo Dios que haya existido, que aceleración por masa te acompañe y que Newton no te deje sin marido. Es que me pide que madure, pero nadie especifique en qué. La verdad es que yo quisiera, pues me siguen estafando las caritas de gatito de Shrek. Que madure, pero nadie especifique en qué. Me enamoran las congojas, un canalla con el alma de cruz roja. Bébele porque mi fuente no se seca, aclaré porque mi prosa no es gazapo. Me atacó hasta una gallina turuleca, con su ejército de colmillos se atrapó. Si la posverdad supera la mentira en su afán por ser más influyente, este tóxico cadáver que respira, este necio les dirá cómo se siente. Un machete a caballo en Peralejo, un fusil sobreviviente en 5 palmas, orgue y sosteniendo un catalejo, la guitarra y malecón cantando nalgas. Para quien piensa lo que dice, para quien dice lo que piensa, a carne y hueso, a piel y sangre, a cuenta y riesgo o viceversa.